Empezamos con Bitcoin, que ya es costumbre, ¿no? A ver, los últimos días veníamos comentando sobre esta vela que tenemos aquí, que había llegado sin tanto impulso por cuestión del volumen. ¿Qué pasa? Luego empezamos a ver cómo se ha ido debilitando estos últimos movimientos que ha hecho el precio. Sí que nos beneficia hasta este momento un poco esta parte del volumen, ¿no? Donde sí vemos que por lo menos ha alcanzado la media móvil. ¿Eso qué pasa? Llegamos al retesteo que veníamos comentando, ya lo hicimos, pero no ha sido un suficiente impulso como para todavía continuar al alza. Vamos a ver el cierre tanto de hoy y de mañana domingo, a ver cómo termina el asunto. Hay que recordar que luego los domingos solemos tener algún movimiento ahí bastante fuerte. Esperaremos a ver si es un movimiento a favor de la tendencia alcista. Y si no, bueno, pues estar preparados para cualquier tipo de movimiento que pueda hacer el precio. La parte de oscilaciones. Aunque tenemos todavía los osciladores a favor, tanto RSI, el DMI, MACD, y en la parte del histograma del MACD, sí que empezamos a ver desde hace unos días cómo ha ido en disminución esta fuerza, ¿no? También vemos el ADX que no ha subido lo suficiente como nos hubiera gustado. Pero bueno, lo suyo, ¿no? Hay que esperar a los movimientos de este fin de semana para ver qué es lo que pasa con el precio. Por lo menos se ha estado respetando esta línea de tendencia alcista. Esta parte que, bueno, lo veníamos comentando como una resistencia que había estado haciendo el precio, ha rebotado en este punto. Y hay que estar atentos para los siguientes movimientos que pueda hacer el precio. En el gráfico de 4 horas donde vamos comparando una tendencia semanal contra una tendencia mensual, lo que comentábamos el otro día es que, bueno, estábamos, si no me falla la memoria, todavía sobre esta vela. Comentábamos que es importante que cuando llegara a este nivel de resistencia el precio, que no lo pasara, además de que no pasara esta resistencia y no hiciera un rompimiento tan fuerte sobre la desviación estándar. No lo hizo, lo ha respetado. De hecho, a pesar de que tuvimos un volumen bajista, que lo estamos viendo aquí en esta parte con todas estas velas, el precio llega a este nivel, rebota, nos beneficia evidentemente esta parte de aquí, esta vela que tiene un gran volumen, y luego ¿qué pasa? Empiezas a hacer aquí una lateralización. Recordar que la parte de la lateralización la podemos considerar con el MACD, porque va oscilando al alza. Cuando oscila a la baja nos empieza a dar por lo menos una parte de lateralización hasta que empieza a reaccionar alguno de los otros osciladores, ¿no? Ya sea el DMI o el RSI. Volviendo a la parte de las oscilaciones, una de las cosas que comentaba el otro día es, tenemos un MACD mensual, que es este que tengo aquí, y un MACD semanal. La lateralización empezaría desde este punto. Es justamente esta zona. Entonces, ¿qué pasa? La oscilación empieza a tirar a la baja. Empezamos a ver este movimiento que justo respeta el nivel de la resistencia que veníamos mencionando. Y lo suyo es esperar a que volvamos a tener un cruce para confirmar que el precio pueda volver a subir nuevamente, ¿no? Si no llegamos a tener ese cruce, difícilmente el precio continuaría al alza. SIL. Luego de este último movimiento alcista que ha hecho el precio, ya esta parte nos está diciendo que probablemente el precio ya llegó hasta este punto de la subida, ¿no? Me refiero a probable, hay que revisarlo, qué está pasando con la tendencia tanto semanal y mensual. Tendríamos que bajarnos a un gráfico que lleve un menor conteo para realmente tomar una decisión adecuada en este punto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No hemos tocado este nivel de trend cloud, no hemos tocado todavía la desviación estándar positiva, por lo que tomar una decisión en este punto no sería lo más recomendable, ¿no? Tendríamos que tener una vela con suficiente cuerpo que por lo menos llegara a pasar de estos mechazos que tenemos aquí que estoy seleccionando, que llegara a tirar el precio lo suficiente para entonces sí pensar que el precio se nos puede ir a la baja. Si nos vamos entonces al gráfico donde comparamos la tendencia semanal contra la tendencia mensual, por lo menos ya estamos viendo aquí que tenemos un nivel de lateralización, ¿no? Importante sería que el precio, bueno, siguiera haciendo estos movimientos que está haciendo hasta ahora. Y lo siguiente es que, considerando el resto de las oscilaciones, pudiéramos ver el siguiente movimiento, ¿no? Ya sea un rompimiento al alza o que al final llegara a perder este nivel de soporte, que bajara el precio, y como punto número 1 sería llegar a la media móvil. Punto número 2, que llegara a romper este nivel de trend cloud. Si aquí no llegara a rebotar, evidentemente lo siguiente sería llegar a este nivel y a partir de ahí empezar a evaluar cuál sería el siguiente movimiento que debería tener el precio. Si tomamos en cuenta las oscilaciones que tenemos en pantalla, sigue a favor el tema de todos los RSIs que vamos comparando con respecto a la tendencia. El DMI igual sigue todavía dando beneficio al precio de que pudiera seguir tirando al alza, y la parte de la lateralización que venía comentando es este punto. Lo mismo que pasa en otras monedas que hemos estado analizando. Empieza a hacer este movimiento el precio, lateraliza, y hasta no tener un nuevo cruce tendríamos que esperar a ver qué pasa con el MACD
y que nos confirme que puede volver a empezar a subir el precio, ¿no? Bueno, y seguimos con Luna. Con Luna, ¿qué pasa? Comparando un poquito lo que he comentado anteriormente, volvemos al tema de estos movimientos de lateralización, donde el precio, bueno, empieza a hacer un movimiento más o menos de esta forma, termina rompiendo y bueno, lo que estamos viendo ahora mismo en Luna me parece bastante positivo porque puntos importantes aquí. Se dio este rompimiento del que hace unos días veníamos hablando, se dio este nuevo rompimiento del que también hemos estado hablando, llegó un volumen suficiente como para empezar a pensar que el precio se puede ir para arriba, aunque a pesar de ello hubo ciertos puntos de debilidad, pero luego el precio volvió a tirar al alza. Entonces, este es uno de los pares que yo creo que tiene buen futuro para continuar ese movimiento alcista que ha estado haciendo el precio. Lo suyo también, como siempre, revisar el tema oscilaciones, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema oscilación? El tema DMI, yo creo que lo veo bastante bien. El DMI sigue cogiendo fuerza. El RSI lo mismo, sigue cogiendo fuerza. MACD en este punto nos está dejando bastante en claro que la oscilación puede seguir al alza y lo mismo, lo estamos validando con el histograma, que esto puede seguir tirando al alza, ¿vale? Sol también con una buena perspectiva. Tema de oscilaciones que veníamos comentando los últimos días. ¿Qué fue lo que hizo que se parara la bajada hasta el momento que rompió la media móvil? Las siguientes señales que siguieron a favor, que una de ellas que aumentamos era el rompimiento de la desviación estándar y que además teníamos a favor tanto el DMI como el RSI. Luego, ¿qué pasa? Hemos estado teniendo velas que van acompañadas de bastante volumen, incluso esta también tiene pinta de que pueda cerrar y darnos una continuidad alcista, pero ojo aquí, este recorrido que ya ha estado haciendo el precio va a llegar un momento en el que tendrá que hacer una corrección. O sea, todo impulso después va a venir acompañada de una corrección. Y esa corrección, en el momento que la haga, por lo menos vamos a empezar a ver una lateralización que nos la va a indicar el MACD. Hasta el punto que llegue a corregir donde haga ese nivel de lateralización, lo veremos con el resto de los osciladores, ¿no? El DMI y el RSI. Bueno, voy a pasar a Pundix, que este es uno de los favoritos que luego vamos siguiendo para el tema de holdeo. Lo que veníamos hablando los últimos días, bueno, el tema de oscilaciones, que por ahí se han estado guardando todos los rayones que voy haciendo cada día. Punto importante, en algún video que me he saltado de no hablar de Pundix, pero bueno, este rompimiento me parece bastante bueno. De hecho, puntos a favor que hemos estado viendo en Pundix son todas estas barras del histograma que nos han favorecido con suficiente volumen para continuar con una tendencia alcista, ¿no? Vamos a estar pendientes de cuáles son los siguientes movimientos que hace Pundix. Esta, bueno, desgraciadamente no está para tradear en futuros, pero se puede tradear en mercado spot. Oscilación de RSI desde este punto a favor. El DMI sí que ya tenía bastante recorrido con el gráfico. ¿Qué pasa? Aunque a partir de aquí el precio no había empezado a subir, pero por lo menos es la señal donde podemos empezar a considerar que el precio empieza a frenar la bajada, ¿no? Primero por el cruce que tiene el DMI y luego con la fuerza que va cogiendo el ADX. Lo mismo, MACD en este punto es donde nos da también una señal de que el precio puede ir al alza. Y luego con el histograma, pues bueno, poco que explicar, ¿no? Por lo que estamos viendo en pantalla. BNB, que es una de mis favoritas y que últimamente no estaba hablando de ella. Pero bueno, dado que me han pedido hacer un poco de análisis del tema de BNB, volvemos a algo bastante parecido a lo que hemos estado viendo en el resto de pares, ¿no? Tenemos un nivel de soporte bastante marcado en esta zona. ¿Qué pasó? Llegó el MACD, nos da una señal de que al menos la bajada hasta este punto ya podía empezar a parar. Con esta zona de aquí que tenemos un rompimiento de media móvil nos favorece, aunado a lo que estamos viendo en el MACD. Y luego de ello, bueno, no llega un rompimiento en esta zona, y por lo menos tenemos un impulso, un retroceso, y en esta zona donde estoy marcando ahora mismo es donde tenemos el resto de señales que nos benefician, ¿no? Esta barra que se ve más colorida que el resto es porque tenemos tanto un DMI como un RSI favoreciendo la subida. La siguiente vela nos da un rompimiento de desviación estándar y a partir de ahí podemos confirmar que vamos a una tendencia alcista. Lo suyo es también revisar el tema de oscilaciones, ¿no? No es lo mismo tener la referencia en la parte superior de la gráfica a irse a revisar qué es lo que verdaderamente está pasando con oscilación, ¿no? Punto que nos favorece, lo que decía que tenía dos señales juntas en la misma vela. Esta parte de aquí es súper importante. Siempre hay que considerar que cuando el MACD está oscilando por la parte baja del punto medio, bueno, es porque irá oscilando en la parte baja de la tendencia, ¿no? Porque es o que viene acompañado de una tendencia bajista. Lo que nos llega a favorecer aquí en este punto es este cruce. Todavía no le deberíamos dar tanta importancia, sino cuando el MACD cruza hasta el otro lado, o sea, pues del punto medio, es cuando ya empezamos a intuir que el precio se puede ir al alza, ¿no? ¿Qué pasa? También nos empieza a beneficiar todos estos puntos que tiene el histograma del MACD, donde, bueno, empezamos a ver que verdaderamente está cogiendo fuerza esta oscilación.